1. Identificar experimentalmente los polos de un imán. 2. Visualizar las líneas de fuerza generadas por un campo magnético alrededor de un imán, entre los dos imanes y alrededor de un solenoide. 3. Determinar experimentalmente la dirección de las líneas de fuerza usando un magnetómetro. 4. Comprobar la interacción entre polos de la misma naturaleza, polos de diferente naturaleza de elementos magnetizados. 1. Dos imanes. 2. Solenoide de 180 espira. 3. Fuente de corriente continua. 4. Magnetómetro. 5. Porción de limallas finas de hierro. 6. Hoja de papel bond. 7. Conductores. Naturaleza del magnetismo terrestre en ciertos elementos metálicos. Proviene de las corrientes eléctricas circulantes en el núcleo fundido de la Tierra. El campo magnético de la Tierra se atribuye a un efecto dínamo de circulación de corriente eléctrica, pero su dirección no es constante. Semejanza entre campo gravitacional, eléctrico y magnético. Existen dipolos eléctricos y dipolos magnéticos. Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas iguales y opuestas, Q+ y Q-, separadas por una distancia pequeña. Muchas moléculas, como el agua, son dipolos eléctricos naturales. Los cuerpos magnetizados están formados siempre por una parte norte y otra sur. Son siempre dipolos magnéticos. Definición de intensidad de campo magnético. La intensidad de campo magnético de una bobina se llama el producto de la corriente por el número de vueltas por unidad de longitud. Líneas de fuerza de un campo magnético. Es la curva cuya tangente proporciona la dirección del campo en ese punto. Como resultado, también es perpendicular a las líneas equipotenciales en la dirección convencional de mayor a menor potencial. Magnetómetro. Instrumento para medir la fuerza y la dirección de un campo magnético. 1. Definir la polaridad de los extremos de cada imán por la interacción con la aguja del magnetómetro. 2. Colocar una hoja de papel bond sobre uno de los imanes. Sobre esta, espolvorear limallas de hierro hasta que las limallas adopten una disposición definida. 3. Orientar el magnetómetro hacia el norte magnético terrestre. Desplazarlo sobre la hoja sobrepuesta al imán en el perímetro de este. En el centro, dejar graficadas las direcciones que indica la aguja empezando por el norte magnético terrestre. 4. Ubicar los imanes confrontados por polos semejantes, dejando una distancia que permita tener un campo magnético. Sobreponer la hoja de trabajo. Esparcir las limallas, especialmente entre los polos confrontados. 5. Repetir la actividad anterior ubicando los imanes frente a frente con polos opuestos. 6. Ubicar los imanes paralelamente, uno junto al otro, coincidiendo la orientación de los polos. Colocar la hoja de papel sobre ellos, esparcir las limallas, observar y graficar la configuración de las limallas, especialmente en el área entre los imanes. 7. Repetir la actividad anterior ubicando los imanes paralelamente, uno junto al otro. 8. Utilizar el magnetómetro para orientar el solenoide con el norte magnético, de forma que las espiras queden en dicha dirección. Armar el circuito indicado en la ilustración. Identificar la dirección de recorrido de la corriente eléctrica. Espolvorear limallas en el contorno del solenoide y en el interior. Golpear delicadamente hasta que las limallas adopten una configuración definida. 9. En las mismas condiciones de la actividad anterior, desplazar el magnetómetro en la periferia del solenoide, en el interior, e identificar la dirección de las líneas de fuerza en los contornos y en el interior. 10. Cambiar la dirección del recorrido de la corriente eléctrica. Se puede cambiar la conexión en los contactos de la fuente
repetir la actividad anterior. Se logró identificar los polos magnéticos de un imán en el cual se consideró la tendencia de este a orientarse según los polos magnéticos de la Tierra, que es un gigantesco imán natural. El polo norte del imán se orienta hacia el polo norte magnético, mientras que el polo sur de un imán se orienta hacia el polo sur magnético, que está próximo al polo sur geográfico y que en un sentido estrictamente magnético es un polo norte. Se logró observar las líneas de fuerza generadas por el campo magnético que va de su polo norte al polo sur. Las líneas que dibujan la viruta al ordenarse revelan la forma del campo y son las líneas del campo magnético o espectro magnético. Se determinó experimentalmente la dirección de las líneas de fuerza usando un magnetómetro, ya que este cambia de orientación cerca de un campo magnético.